aparte de quitarles el internet. Las actitudes son contradictorias entre sí, y además, aquí es interesante, Técnica nos va a decir esto, hay culpa en este tipo de actividades, nada más que si se ven reflejadas estas actividades sexuales, quiere decir que él no es el único culpable, entonces como que se da un poco, significa un poco la culpa. Se comparte y hay un alivio. Y ya cuando se baja esa culpa puede disfrutarlo y entonces le resulta menos peligrosa. ¿Qué pasa también? Hay una masturbación compulsiva, un uso consistente de pornografía, la anorexia sexual con la pareja, como le mencionaba. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, mente y sexualidad están atrapados. Hay un vacío crónico que por mucho que le haga no se va a llenar. ¿Por qué? Porque ese vacío se formó en el pasado. Entonces, como nos dice el doctor González Núñez, hay que trabajar para hacerlo presente, una situación más real. Aquí, el psicoanálisis busca en un proceso que consiste en la atenuación de los determinantes internos que llevan a la persona a la doma de la pulsión. Vamos aquí más rápido en este cuadrito. Este ya será un círculo virtuoso, deja de ser vicioso, y entonces los determinantes internos y externos están atenuados. La pulsión también está atenuada porque ya empieza a trabajarse la cuestión interna. La búsqueda de satisfacción es más realista. La fortaleza del yo se da por ende, y entonces va a buscar objetos que son mucho más gratificantes y va a recibir la parte afectiva, ¿de acuerdo? Y esta es la parte terapéutica, y se vuelve un círculo virtuoso. La persona tiene que mirar hacia el futuro, bueno, hacia el presente, para que el futuro sea diferente, para que sea más adaptativo. Hay que buscar ayuda profesional, esto es muy importante. Y algo que se me hace de veras que tenemos que poner una situación con mucha atención a ello, es muchos jóvenes están poniendo atención a las páginas pornográficas y resulta que tienen esto en la cabeza. Entonces, son jóvenes que si están desesperanzados, hablamos de la depresión del siglo como dice la OMS, que es la enfermedad del siglo XXI, que nuestros jóvenes no están metidos en ella. También hay personas grandes en esto, pero más son los jóvenes. Y saben que así como se ha trabajado con el bullying, con lo del acoso sexual, tenemos que estar al pendiente y estar buscando. Quienes están en clases aquí o quienes tienen compañeros, ¿saben si sus compañeros, saben si sus alumnos, si sus vecinos andan ahí navegando en las páginas pornográficas? ¿Verdad que es algo que no se habla? Cuesta trabajo hablar de ello, pero tenemos que enfrentarlo porque eso sí existe y existe también en México. Bueno, entonces no es tarea fácil, pero hay la esperanza de prevenirlo, evitarlo y sanarlo. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Aramiatea Domínguez su participación con esta ponencia. A continuación, la maestra Aurora del Carmen Guerra Rojano nos va a presentar el tema La prostitución, un enigma de múltiples caras. Un aplauso, por favor. ¿Ahora sí? ¿Sí, verdad? Bueno, pues buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que estén aquí y no en la sobremesa. Pero bueno, pues vamos a empezar con el tema, no antes sin agradecerle al doctor José de Jesús por su orientación para realizar este trabajo y a todos ustedes por estar aquí. Ya hace un rato saludamos a todos los
visitantes y todos los compañeros de otros estados y también a los de aquí. Yo quiero agradecer también mucho a mis compañeros de trabajo de educación especial que están aquí, siempre andan por acá. Y fuerte. Quiero agradecer mucho a mis hijos que andan por allá atrás, Tania y Elena. Gracias por estar aquí también. Pues vamos a empezar con este tema, que es un tema, como decía la doctora Gamete hace un ratito, ¿no? No sabemos quién de los vecinos, los amigos, los familiares andan navegando en internet en contenidos sexuales. Pues aquí son secretos a voces, ¿no? Porque no sabemos y sí sabemos. Ya vente a comer, vente a cenar, vente a desayunar. ¿No? Hay que empezar a sospechar, ¿por qué no se quita de ahí? Pues igual acá, la prostitución ha sido llamada la profesión más antigua del mundo, ¿no? Porque se ha ejercido desde tiempos muy, muy remotos. Es un acto milenario que nos ha acompañado siempre a la humanidad y a pesar de que ya tiene mucho tiempo, se le considera una actividad prohibida. Pero se sigue ejerciendo en la actualidad, ¿no? No hay secretos, no hay secretos. La palabra prostitución se deriva del vocablo griego, del verbo griego peremni, que significa vender. Y de ahí pues se deriva su acepción actual. Y aunque se ha ejercido desde hace muchos años, no siempre ha tenido la misma connotación, ¿no? Ha venido con el tiempo cambiando. Por ejemplo, en la cultura sumeria, las sacerdotisas de Inanna, que era la diosa de la belleza y la sensualidad, se consagraban a consagrar también vírgenes al servicio del templo. Sin embargo, estas sacerdotisas fornicaban con aquellos que habían dejado una dádiva económica a la diosa. Antes de Cristo, en Babilonia, todas las mujeres tenían la obligación, al menos una vez en su vida, de acudir al santuario de Milita, que era la Afrodita griega, para practicar el sexo con un extranjero, como muestra de hospitalidad. Claro, a cambio de un pago simbólico. Eso sí, claro. Entonces, en Babilonia, en el matrimonio, era como una institución que preservaba el orden social, era un contrato solemne, ¿verdad?, que perpetuaba la familia. Sin embargo, no se hablaba de amor ni de fidelidad amorosa, no, nada de eso. No se complicaba, ¿no?, en ese sentido. Y entonces a los hombres se les permitía ofrecer a sus esposas como pago colateral por un préstamo, algo así. En la cultura fenicia se celebraban fiestas en honor de las diosas del amor. Y en esas fiestas las mujeres ofrecían sus cabellos como una ofrenda, pero pues querían conservar la cabellera, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues se iban a un mercado donde solamente las mujeres podían entrar, y entonces ahí se entregaban a tantos hombres, les dieran dinero hasta que juntaban lo necesario como ofrenda, y entonces ya salvaban el cabello. Y entonces con el tiempo esto fue adquiriendo un sentido comercial que se extendió por todo el Mediterráneo. Se cree que fue en la antigua Atenas donde se estableció el primer burdel, por ahí del siglo VI a.C., hace poco. Entonces, un burdel como un local, un negocio, ¿no? Y los egipcios fueron los primeros en prohibir las relaciones carnales con las mujeres nativas o peregrinas que vivían en los templos y los demás lugares sagrados de la época. En la Grecia clásica, en todas partes, o sea, es un fenómeno universal. Entonces, la prostitución era practicada tanto por mujeres como por hombres jóvenes.
Las prostitutas debían vestirse de una manera diferente al resto de las mujeres y estaban obligadas a pagar impuestos. Pues sí. Entonces, en la iglesia, ellas tenían un lugar reservado aparte e incluso eran enterradas en un lugar aparte. En el Imperio Romano, la prostitución era habitual y había nombres distintos para las mujeres que ejercían la prostitución según su estatus y su especialización. Por ejemplo, las cuadrantarias eran llamadas así por cobrar un cuadrante, que era como una miseria, ¿no? Entonces, pero así cada una tenía su nombre. Cuando un hombre, todos los hombres también, ¿no? Entonces, cuando un hombre era sospechoso de practicar cunilingus a una mujer, entonces era mucho más castigado y se rebajaba mucho más que si hubiera sido penetrado por otro hombre. Y entonces se le imponía el estatus legal de infame, al mismo nivel que las prostitutas, los gladiadores y los actores. Y entonces él no tenía derecho a votar ni a representarse a sí mismo en ningún tribunal. Ya en el siglo IX, Carlomagno ordenó el cierre de todos los establecimientos donde las mujeres se les permitía tener relaciones sexuales promiscuas y dispuso el destierro de las prostitutas. ¿Y qué creen que pasó? ¿Verdad? Pues la gran corrupción, debido a eso, las medidas legales resultaban inocuas. O sea, esto continuó. En la Edad Media, la recesión económica hizo que las prostitutas se fueran aglutinando en las grandes ciudades. Y entonces, generalmente eran villas universitarias, carnavales, lugares donde había bastantes personas. En la España de las Austrias, para que una joven pudiera entrar en una casa pública de prostitución, tenía que acreditarse con documentos ante el juez de su barrio. Tenía que haber sido, primero, mayor de 12 años, haber perdido la virginidad, ser huérfana o haber sido abandonada por su familia, y también que no fuera de una familia noble. Eso no. Y el juez procuraba disuadirla diciéndole, no, mira, no te conviene, eso no está bien, y todo. Pero si no lo lograba, si a pesar de ella decía, pues yo sí quiero, entonces pues ya le daba un documento donde la autorizaba para ejercer el oficio. En la Edad Moderna, entre las personas acaudaladas, hacían grandes comidas, grandes fiestas, cenas muy ostentosas, y esto contribuyó a difundir la prostitución. En las grandes capitales como Roma, Venecia, el número de cortesanas llegó a ser tal que tuvieron que reglamentarlas y administrativamente ponerlas bajo la dirección de una mujer a la que llamaban reina. Y entonces ella se encargaba de hacer respetar las normas en forma escrita y los reglamentos policiales. Entonces vamos viendo cómo la prostitución pasó de ser un acto sagrado a ser un acto de degradación. Gradualmente los significados y los actos de la prostitución vinieron siendo asociados a cuestiones marginales, devaluadas, ¿no? Por ejemplo, el término prostituta ha sido asociado también al de loba, es una loba. Ajá. Y esto viene de Roma, en honor al dios romano Fauno Luperco. Y originalmente eran llamadas lupas, y ellas eran mujeres que ejercían la prostitución sagrada, solamente con los sacerdotes de este dios. Después también ha sido asociada a la palabra ramera. Esta palabra viene de la Edad Media, cuando los prostíbulos eran ocultados, haciéndolos pasar por tabernas, y entonces colgaban en las puertas unos ramos, y de ahí viene la palabra ramera. Y siendo tan antigua, como les decía, esta actividad aún es un tema tabú para algunos sectores de la población, porque se considera que altera el orden social, ¿no? Y establecido que protege a la sociedad misma. Por tanto, es rechazada y estigmatizada. Sin embargo, la sociedad misma la busca y hasta la fomenta, generándose así
un juego perverso en el que se escinde y se deposita, en el que se prostituye aquello que de sí misma la sociedad censura y rechaza. Es como si se prohibiera la entrada por la puerta principal, pero se abre la puerta de atrás, ¿no? Entonces pues todo el mundo puede pasar. Actualmente la prostitución continúa ejerciéndose en todo el mundo, tanto de forma organizada como de manera individual, y se presenta en todos los estratos sociales, porque no es privativo de ciertos grupos. En algunos países sí está reglamentada, en otros no, pero sigue siendo una actividad marginal, estigmatizada y controversial, que al permanecer velada pues se vuelve intocable y entonces difícil de abordar. En el mundo se prostituyen cerca de 40 a 42 millones de personas y el 80% de ellos son mujeres y niñas. En México hay más de 500,000 personas dedicadas a la prostitución y el 90% de ellas son mujeres y niñas, mismas que tal vez no van a poder encontrar una salida. Este hecho puede ser abordado desde distintas disciplinas, porque se trata de un fenómeno complejo que atañe aspectos sociales, médicos, económicos, políticos, éticos y psicológicos. Y todos ellos se entrelazan. No podemos perder de vista que es una situación multi e intercausal, en que cada uno podemos aportar algo desde nuestra disciplina. En este trabajo lo vamos a abordar pues, desde el psicoanálisis para tratar de dilucidar qué lleva a personas tan diversas a dedicarse a esta actividad, a pesar del costo social y personal que implica. Sin desconocer la complejidad del hecho, como les decía, no es unicausal, vamos a tratar de darle una respuesta. Para adentrarnos a esto, pues vamos a empezar por definir la prostitución. En el diccionario de la lengua española se define como la actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero, aunque también suele considerarse del mismo modo cualquier otro tipo de retribución. Se dice también de una persona que deshonra o vende su empleo o su autoridad, etc., abusando de ella por interés o por adulación. También se dice de una profesión, que se ejerce una profesión u oficio de una manera irresponsable, sin criterios de ética, haciendo que pierda valor. La Organización Mundial de la Salud define como prostitución a toda actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o de cualquier otro bien. Esta actividad es caracterizada por la realización del coito en mujeres u hombres con un compañero o compañera en cuya elección se excluye el factor emocional o afectivo, constituyéndose así la retribución monetaria como la principal motivación. Ya en estas definiciones podemos identificar qué es lo invariante en la prostitución. Lo esencial es que hay una transacción, una comercialización de la actividad sexual a cambio de dinero, en donde se trata de que el afecto quede excluido. Desde el enfoque del psicoanálisis, pues agregaríamos que está asociada a conflictos no resueltos en la infancia y que operan de manera inconsciente en el presente de la vida del sujeto. Ya lo hemos estado viendo con todos los trabajos de la mañana. Pues basados en esta concepción de la prostitución, podemos afirmar que ésta se va a erigir como una forma fallida de tratar de resolver y dar respuesta a necesidades insatisfechas y que tienen su origen en la infancia. Generalmente, la prostitución está asociada a la pobreza, a la ignorancia, a la falta de oportunidades y a la explotación como generadores. Sin embargo, no siempre es así. También es ejercida por personas que no tienen necesidades económicas y que tampoco tienen problemas en su nivel cultural. Entonces consideramos, está bien, gracias. Entonces consideramos que pues esto conlleva invariablemente pues causas internas y encuentran su fuente ya desde nuestras primeras relaciones de objeto, las primeras relaciones con las personas significativas de nuestra vida. Entonces,
y en estas relaciones pues va a haber tropiezos, vicisitudes que son inevitables. Entonces desde ahí se ha enfatizado mucho en la influencia de la madre, pero también el padre tiene una influencia fundamental para el desarrollo de la personalidad de los hijos. El padre va a ayudar a que se instaure la realidad y la ley, que se module la relación con la madre y con el entorno, y ayuda a la hija a ejercer su feminidad, aceptándola, pero con los límites que la protegen del incesto, lo cual contribuye a la afirmación de su identidad. Joyce nos dice que una mujer ejerce la prostitución debido a que tuvo un padre que no cumplió correctamente su función. Se mostró muy poco afectivo y que puede ocasionar que ella, que la hija, pues devalúe su propio valor. Nosotros agregamos que también le deja un anhelo de padre insatisfecho. Bueno, ahorita les voy a hablar ya del caso de Enya. Enya es una mujer de 28 años, muy exitosa, es empresaria. Ella tiene una empresa comercializadora de regalos y distribuye a tiendas departamentales y a otras tiendas de regalos también. Enya, desde muy pequeña, siempre estaba esperando al padre, buscando al padre, pero él la ignoraba. Solamente la veía, la volteaba a ver cuando le entregaba sus calificaciones. Y entonces, pero siempre le decía, puedes mejorar. Trajera 9 o 10, que era lo que generalmente traía. Entonces decía, pero puedes mejorar. Entonces Enya trataba de esforzarse y él le decía, ¿sabes qué? Por cada 10 te voy a dar 100 pesos, pero por cada 9 te voy a quitar 50, porque de 9 para abajo no vale. Entonces ella pues se esforzaba por llevar sus calificaciones, pero decía, lo que más me importaba era la cara de mi papá, su mirada, cuando me daba el dinero. Eso era lo que más me importaba.